Gracia presenta. La misión de la iglesia es que la iglesia es la columna, el sostén de la verdad. Y vimos todo lo que significaba eso. Ahora en este día vamos a ver lo que es el mensaje de la iglesia. Y vamos a ir al versículo 16. Y dice ahí en el versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora vemos nosotros aquí en nuestra traducción de la Biblia, vemos que dice indiscutiblemente. La palabra en griego, lo que dice, si lo traducimos literalmente, dice por confesión unánime, por confesión unánime. Entonces, si lo leemos de esta manera, haciéndolo literalmente como está en el griego, dice, por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Así que puede decir, lo podemos traducir como que decimos lo mismo, todos juntos decimos lo mismo. ¿Y qué es lo que decimos? Pues hablamos acerca del misterio que es la piedad. Ahora, ¿qué es la piedad? La piedad es la palabra de donde viene el nombre Eusebio, y quiere decir piedad o quiere decir devoción. A las personas que le ponen el nombre de Eusebio, lo ponen en nombre de un hombre piadoso. Bueno, esta palabra piedad nos está hablando de la devoción que se tiene o el llamado que se tiene. En el caso específico está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos nosotros que grande es el misterio de la piedad. Ahora, este misterio se ha dado a conocer y lo entendemos y sabemos qué es. Y podemos decir que es paralelo a lo que vemos en el versículo 9, que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, el misterio de la fe lo entendemos que es el Evangelio, la revelación de nuestro Señor, que es quien nos da la salvación, que recibimos la salvación solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces empezamos a ver aquí en esta parte, vamos a ver 6 verdades de nuestro Señor Jesucristo. 6 verdades de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora esta parte del versículo, lo que es un himno cristiano, un himno de la iglesia primitiva, que cantaban las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Estaban cantando en este himno 6 verdades de nuestro Señor Jesús. Y entonces vemos nosotros que hay una comparación en cada una de estas oraciones. Dice, Dios fue manifestado en carne y comparado con el Espíritu, la carne y el Espíritu. La segunda parte dice justificado en el Espíritu. Después dice visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Otra traducción puede ser predicado a las naciones. Entonces vemos ángeles y naciones. Y después vemos creído en el mundo, recibido arriba en gloria, que puede ser tierra y cielo, o mundo y gloria. Entonces vemos este hermoso himno donde nos habla acerca de la carne y espíritu, nos habla acerca de ángeles y naciones, mundo y gloria, pero todo referente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que son 6 verdades que la Escritura nos habla. La primera es que Él es Dios, que el Dios escondido fue manifestado o revelado. El Dios escondido fue manifestado o revelado. La Escritura en Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. En otras palabras, a Dios nadie lo había visto. En el Antiguo Testamento solamente habían visto ciertas manifestaciones de la gloria de Dios. Habían visto, por ejemplo, la columna
de fuego, la columna de fuego que guió al pueblo de Israel, de Egipto, al sacarlo de Egipto, y cómo en las noches les alumbraba y les daba calor, y en el día les cubría y les daba sombra del calor intenso, del sol intenso. Vemos manifestaciones entonces de Dios, por ejemplo, cuando estaba en la zarza ardiente. Vemos manifestaciones de Dios en muchas otras partes de la Escritura. Sin embargo, estas manifestaciones no son solamente la gloria de Dios, lo que se mira, la manifestación de la gloria de Dios. A Dios nadie lo había visto. Dios es espíritu, por lo tanto, ahora Dios se ha revelado. Entonces, el Dios escondido del Antiguo Testamento fue manifestado, revelado en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice el versículo 16. Dios fue manifestado en carne. Dios mismo se hizo visible. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, para que veamos lo que dice la Escritura ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces lo que está diciendo la Escritura es que Dios, el Dios invisible, el Dios espíritu, se manifestó y se hizo carne, se hizo hombre. Y entonces vemos nosotros que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es entonces el eterno, la manifestación de Dios eterno. Nosotros cuando alabamos a nuestro Padre Celestial decimos Dios eterno, ¿verdad? Porque Él es el único Dios, y Dios siempre ha existido. Dios no tiene comienzo y Dios no tiene final, por lo tanto entonces Dios es un Dios eterno. Por lo tanto, el Dios eterno entonces se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 58, y leamos lo que dice ahí. Dice así en Juan 8, 58, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fue, yo soy. En otras palabras, esa escritura nos está hablando de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús siempre ha existido. La única diferencia es que cuando se manifestó en la tierra para ser visto por los hombres, tomó forma de hombre, dice la Escritura, y entonces tomó carne, y es por eso que lo pudieron ver los discípulos, y nosotros un día lo vamos a ver cuando estemos con Él en su presencia. Y entonces es Dios eterno que siempre ha existido. Él dice, lo vuelvo a repetir, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor Jesucristo. Y ahí mismo en Juan, capítulo 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ahí en la Escritura, en Juan 17:5, está hablando de que el Señor Jesucristo antes del mundo estaba en gloria. En otras palabras, siempre ha existido en la gloria de Dios, porque entendemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La gloria sea para Él. Amén. Entonces, vemos nosotros que en 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17 nos está hablando que este Dios invisible, Dios es invisible, que entonces ahora se ha manifestado en Cristo Jesús. Él existía como Dios, pero tomó forma de siervo o esclavo, y fue hecho semejante a los hombres, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6 y 7,
la Escritura dice, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, cuando nosotros hablamos, vemos ahí en Timoteo que nuestro Señor Jesucristo se manifestó en carne, no lo debemos de comparar con nosotros, porque cuando hablamos nosotros de nuestra carne, entendemos que nosotros somos pecadores, ¿verdad? De acuerdo a Romanos capítulo 7, nosotros vemos ahí que en la carne se manifiesta el pecado de cada uno de nosotros. Pero cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, se manifestó en carne, no se manifestó de la misma manera como lo describe Romanos 8, carne pecaminosa, sino que la Escritura aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, está hablando de que se manifestó en carne, se manifestó humanamente. Está hablando de la humanidad de Cristo, que Cristo es humano. Amén. Entonces vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y leamos lo que dice ahí en Juan 1, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces el verbo, la palabra, que es Cristo Jesús, se manifestó en carne, tomó forma de carne, y vemos entonces que Cristo es humano. Está hablando una vez más, lo repito, de su humanidad. Amén. Vayamos ahora a Romanos capítulo 1, versículo 3, para que veamos otra escritura referente a la manifestación de nuestro Señor Jesús. 1:3 dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne. Amén. Después vayamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 4, la Escritura dice así, de esta manera, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Dios mandó a su Hijo para que fuera nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, para que tomara forma humana. Amén. Para que tomara forma humana. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, volviendo a Filipenses capítulo 2, ahora vamos a leer ahí en Filipenses el versículo 7 y 8. Filipenses 2, 7 y 8, dice así la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos nosotros que el Señor Jesucristo es semejante a los hombres y fue hallado en forma de hombre. Está hablándonos Filipenses capítulo 2, versículo 7, de que Jesucristo sí era humano, completo, sin embargo Él no tenía pecado en Él. En otras palabras, en nosotros, nuestra carne se manifiesta el pecado, sin embargo en Cristo Jesús no había esa manifestación de pecado en su vida, sino que era un hombre perfecto para la gloria de Dios. Amén. Vayamos a Hebreos, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14, la Escritura dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, está hablando del Señor Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces está hablando de que el Señor Jesucristo participó en nuestra humanidad. En otras palabras, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo no es hombre sin pecado,
Él se identifica con nosotros, porque Él participó, dice la Escritura, Él también participó de lo mismo, ¿verdad? Participó de carne y sangre. En otras palabras, está hablando de que Cristo Jesús es completamente humano, como tú. No hay ninguna diferencia. Es un hombre, como tú. Siente exactamente lo que tú sientes, piensa y como tú, razona, tuvo hambre, sudó, lloró, se entristeció, se enojó. Todas las emociones que nosotros hemos tenido las tuvo, excepto que sin pecado. Un hombre perfecto para la gloria de Dios. Amén. Ahí mismo, en el versículo 11 del capítulo 2, dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, Él se identificó con nosotros y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él quien, el perfecto, el eterno, manifestado, el Dios invisible manifestado, el Señor Jesucristo es quien nos ha dado salvación y nos llama entonces hermanos para la gloria de Dios. Amén. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 15, la Escritura dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, completamente nos podemos identificar con nuestro Señor Jesucristo porque Él es humanamente igual que nosotros. Y Él, entonces, Él fue quien entregó su vida por nosotros y nosotros hemos sido salvos de nuestro pecado por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, volviendo a 1 Timoteo 3, 16, vemos nosotros que en la primera parte del himno dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces está hablando que el Dios escondido fue manifestado, fue revelado para que fuera visto por los hombres. Amén, aleluya. Y es al Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que esperamos que venga en poder y gloria para establecer su reino. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Y un día vamos a estar con Él y vamos a poder ver y lo vamos a poder palpar y nos vamos a gozar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Él. Amén. Ahora vemos entonces, esa es la primera verdad que habla de nuestro Señor Jesucristo, este himno. La segunda verdad entonces es, dice la Escritura, dice justificado en el Espíritu, justificado en el Espíritu. En otras palabras, para aclararlo ahí, es declarado justo por el Espíritu, declarado justo por el Espíritu. Ahora, ¿cómo es que es declarado justo por el Espíritu? Puede haber dos interpretaciones aquí. Porque aquí en nuestras versiones el Espíritu tiene mayúscula, ¿verdad? Está en Espíritu y parece ser que estuviera hablando del Espíritu Santo. Pero si nosotros le quitamos la mayúscula y solamente dejamos con minúscula Espíritu, entonces cambia la idea. Entonces vemos nosotros que es declarado justo por el Espíritu. Ahora, ¿qué Espíritu? ¿El Espíritu Santo? No, la respuesta es por su propio Espíritu, ¿sí? Por su propio Espíritu. En otras palabras, justificado por su naturaleza espiritual, para ser más claros, para que lo podamos entender mejor, por su naturaleza espiritual. En otras palabras, está hablando que fue justificado por su Espíritu, refiriéndose a su naturaleza espiritual, a la naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era esta naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesús? Bueno, vayamos a Mateo, capítulo 3. Vayamos a Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y vemos nosotros que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice la Escritura, que se escuchó una voz. Y la voz de los cielos, que es la voz del Padre, decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, este es mi Hijo amado quien me complace, quien me complace. Entonces, ¿de qué está hablando esa voz? La voz de nuestro Padre Celestial. Está declarando que Jesucristo
es su hijo obediente, que todo lo que su hijo hace es para complacer al Padre. Por lo tanto, está hablando entonces de la naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesucristo, y la naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesús es la de complacer al Padre. ¿Cuál era nuestra naturaleza sin Cristo? Nuestra naturaleza sin Cristo es la de desobedecer al Padre, no obedecer a Dios, no seguir a Dios. Esa era nuestra naturaleza sin Cristo. Ahora que estamos en Cristo Jesús, la Escritura declara que tenemos una nueva naturaleza en Cristo, y ahora entonces la nueva naturaleza es exactamente que la misma de nuestro Señor Jesús, y es la de complacer entonces a nuestro Padre. El problema que tenemos es que tenemos doble naturaleza. Tenemos la vieja naturaleza, que es la que no quiere complacer al Padre, desobedecer a Dios, y la nueva naturaleza en Cristo Jesús, que obedece a Dios. Y nos encontramos entonces, hay veces, en una lucha con nosotros mismos. Porque de un lado queremos obedecer a Dios, pero por el otro lado nuestra carne nos lleva a desobedecer a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, para que seamos obedientes entonces a nuestro Padre Celestial y hagamos su perfecta voluntad en nuestras vidas. Hacer que la vieja naturaleza esté sometida a la voluntad de Dios, esté sometida al Espíritu Santo, esté sometida a nuestra nueva naturaleza, y que nosotros entonces vivamos en obediencia para la gloria de Dios. Amén. Pero entonces, volviendo aquí al punto, es de que la naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesucristo era la de obedecer al Padre, y por eso el Padre entonces dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, quien me complace. Amén. Para la gloria del Señor. Vemos entonces, ahora vayamos a Primera de Juan, a Primera de Juan, capítulo 2. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Está hablando ahí, ¿de quién está hablando ahí? Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo se ha manifestado, eso es capítulo 1, versículo 2, pero ahora leamos el capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el punto que quiero que ustedes ven ahí es en 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Quiero que vean ustedes que Jesucristo es declarado el justo. Amén. Declarado el justo. Es declarado el justo por su naturaleza espiritual, que era obediente al Padre. Amén. Ahora vayamos a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesucristo en su humanidad fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue un hombre entonces perfecto, un hombre justo, un hombre que complacía entonces al Padre para la gloria de nuestro Señor. Vemos ahora ahí mismo en Hebreos, capítulo 5, versículo 9, la Escritura dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, él fue, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí mismo en Hebreos, ahora vayamos al capítulo 7, versículo 26. La Escritura dice así: porque
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Lo volvemos a leer, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Vayamos ahora ahí a 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Cristo Jesús, una vez más, la Escritura nos afirma que él no conoció pecado. Ahora, volviendo a Hebreos, capítulo 9, versículo 14, la Escritura nos dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está hablando entonces que Él es sin mancha, y Él sin mancha se ofreció al Dios, una vez más afirmando que en su humanidad Cristo no tenía pecado. Amén. Vayamos ahora a una escritura más, Primera de Pedro, para ver este tema. Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22, la Escritura dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces la Escritura dice que tenemos que imitar ¿a quién? A Cristo Jesús, porque Él fue un hombre obediente, un hombre que agradó a Dios, un hombre sin mancha, sin pecado, para la gloria de Dios. Amén. Entonces vemos nosotros que Él entonces fue declarado justo por su naturaleza espiritual, porque era un hombre sin mancha, sin pecado, para la gloria de Dios. Amén. Vemos nosotros entonces que Él era completo hombre y completo Dios. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos que Él tenía también dos naturalezas. La naturaleza humana, que era, en la cual Él era perfecto, sin mancha, sin pecado, y la naturaleza divina, que Él es Dios completo, completamente Dios, completamente hombre, para la gloria de Dios. Amén. Ahora entonces, volviendo a 1 Timoteo, capítulo 3, vemos nosotros que esa es la primera interpretación entonces de este pasaje donde dice justificado en el Espíritu o declarado justo por el Espíritu, que puede ser el Espíritu, la naturaleza espiritual de Él, que muestra que Él era justo, obediente a Dios. Amén. Pero también puede ser la obra del Espíritu Santo, declarándolo justo. Ahora, ¿cómo lo declaró el Espíritu Santo justo a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo declaró justo a nuestro Señor Jesucristo cuando lo resucitó de los muertos. Vayamos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 4. La Escritura dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, el Espíritu Santo, al resucitar a nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba haciendo era que lo estaba declarando justo también. Entonces, si vemos las Escrituras que hemos ya repasado, que hemos leído, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo entonces fue declarado justo, puede ser declarado justo por las dos razones. Una, por su naturaleza espiritual perfecta, y la otra por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que lo resucitó de los muertos. Amén. ¿Por qué lo resucitó de los muertos? Porque precisamente era un hombre justo, obediente a Dios.
Entonces vemos nosotros que en este pasaje de 1 Timoteo 3, 16, caben las dos interpretaciones. Amén. Para la gloria del Señor. Entonces, vemos nosotros que este hermoso himno entonces continúa, y la siguiente parte, vayamos a 1 Timoteo 3, dice, visto de los ángeles, o puede ser visitado por los ángeles. La palabra en griego puede traducirse visitado por los ángeles, visto por los ángeles o atendido por los ángeles. Entonces, vemos nosotros que este himno continúa diciendo la tercera verdad de nuestro Señor Jesucristo, que fue visto de los ángeles. Así que, si vamos a través de la Escritura, nos podemos dar cuenta que los ángeles tuvieron una gran participación en la obra, en el plan de Dios, en lo que Dios estaba haciendo. Vemos nosotros en Lucas, en primer lugar en Mateo, capítulo 1, versículo 20, que cuando José quería abandonar a María por causa de que María estaba encinta, dice la Escritura que un ángel se le apareció en sueño. Dice versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vemos nosotros que el ángel fue usado por Dios para anunciar a José que no abandonara a María, que no divorciara a María, sino que lo que ella estaba en su vientre era fruto del Espíritu Santo. Y entonces vemos que fue visitado por el ángel a cuidar ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no fuera rechazado por José. Después vemos en Lucas, vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14, vemos entonces que había pastores en la misma región, dice, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces nosotros vemos que el ángel visita entonces a los pastores y les anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vayamos otra vez de regreso a Mateo, capítulo 4, versículo 11, donde vemos entonces nosotros la tentación del Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto. Amén. Y el versículo 4 dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Entonces vinieron ángeles a servir a nuestro Señor Jesucristo una vez que fue tentado por 40 días en el desierto por el diablo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es ministrado por los ángeles, es fortalecido por los ángeles para la gloria de Dios. Amén. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 22, Lucas 22, versículo 43, y vemos nosotros que ahí el Señor Jesucristo está orando, está en Getsemaní y está entonces orando, y dice el Señor Jesucristo que Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vemos nosotros que en el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para ministrarle y fortalecerle. Amén. Y entonces vemos nosotros otra visitación, otro que fue visto por los ángeles también. En la Escritura nos dice que una vez que el Señor Jesucristo murió, su espíritu, entonces dice la Escritura que descendió y se presentó
ante los espíritus que estaban en prisiones, para presentarse, no para salvarles, ni para ser castigados por él, porque hay alguna mala enseñanza por ahí que dice que Cristo pagó en el infierno por los pecados de la gente. No es así, hermanos. Cristo pagó en la cruz del Calvario, y cuando murió, su espíritu descendió, dice la Escritura, y de acuerdo a la Escritura, creemos que descendió al seno de Abraham, al lado de los justos primero, y llevó cautiva a la cautividad. Quiere decir que sacó a todos los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando ahí la venida del Mesías. Se presenta y se declara entonces él como el Mesías que ellos estaban esperando, y los toma de ahí y los lleva a la presencia de Dios. Pero también la Escritura dice que se presenta del lado de donde estaban los ángeles en prisiones. ¿Sí? No exactamente, la Escritura no menciona que es el seno de Abraham, sino simplemente menciona que es el lugar de prisión donde están estos ángeles caídos. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. La Escritura dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, cuando leemos esa palabra predicó, creemos nosotros que está predicando para salvación. No es así. Proclamó, dice la Escritura. Proclamó quiere decir que se proclamó él como el Mesías, el Salvador, el Señor de ellos. Pero no les predicó el Evangelio para que se salvaran, sino solamente se anunció a los ángeles caídos, para que los ángeles caídos entonces lo vieran que él era el Mesías y le dieran, doblaran sus rodillas ante él. Amén. Entonces, por ahí la Escritura dice que las rodillas se van a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, los ángeles y los santos, los hijos de Dios, van a doblar rodillas ante Cristo. Los seres humanos que estén en la tierra van a doblar rodillas en Cristo, y aquellos que están esperando el juicio van a doblar rodillas también, declarando que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Entonces continuamos leyendo versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces vemos nosotros que ahí nos está hablando de estos espíritus que fueron encarcelados, esperando entonces el juicio. En Colosenses capítulo 2, vemos entonces lo que Cristo les declaró cuando se presenta con ellos y le proclama. Esto es lo que proclama Cristo Jesús a ellos. Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces vemos nosotros que fue visto entonces por los ángeles en prisiones. Vemos también que los ángeles ministraron, fueron parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no resucitándolo a Él, porque ya leímos que quien resucitó a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién fue? El Espíritu Santo, dice la Escritura. Pero vemos nosotros en Mateo, capítulo 28, vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 2, dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo
y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. Entonces vemos nosotros ahí una vez más el ángel visitando o siendo parte o ministrando a nuestro Señor. Y vemos nosotros entonces que el ángel es quien mueve la piedra de la tumba que ya estaba vacía. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo había resucitado para la gloria de Dios. Amén. Vemos nosotros entonces que también los ángeles afirmaron que el Señor Jesucristo resucitó. Lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 4 al 7. Dice la Escritura: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces vemos nosotros que los ángeles afirmaron que el Señor Jesucristo había resucitado a las mujeres. Amén. Amén. Y ahora vayamos a Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11. Vemos nosotros a los ángeles en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá cuando le habéis visto, como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces vemos nosotros que los ángeles se manifestaron, fueron vistos, ministraron a nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Entonces es por eso que en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, en el himno dice: visto de los ángeles. Amén. Ahora vemos la cuarta verdad, ahí mismo, dice entonces: predicado a los gentiles, predicado a los gentiles. Vemos nosotros que en Hechos, cuando se da el primer mensaje de la iglesia, el primer sermón en la iglesia, podemos decir, Pedro es quien predica, y dice la Escritura, como 3,000 personas se convirtieron a Cristo, 3,000 hombres se convirtieron a Cristo. Amén. Y después de eso, fue la predicación entonces en toda Judea, en Samaria, se predicó al etíope, se predicó a Cornelio, que era gentil, y después vino Pablo, que fue quien predicó a los gentiles, y se extendió entonces el evangelio por todo lo que hoy conocemos como Turquía, y se llegó el evangelio a Roma, a Europa, y vemos entonces la extensión del evangelio por la predicación de los apóstoles. La tradición dice que Tomás predicó en India, y así entonces vemos nosotros que el evangelio se comienza a predicar a todas las naciones, a todos los gentiles, hasta nuestro tiempo. Amén. Nosotros que venimos de diferentes naciones, hemos venido porque se ha predicado el evangelio. Esto es la gran comisión. Ustedes lo pueden ver en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, donde se da la gran comisión de ir y predicar y hacer discípulos de todas las naciones. Veámoslo para que veamos lo que la Escritura dice. Dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos nosotros que fue predicado a las naciones. Ahí en su Biblia dice gentiles, pero pueden también poner la palabra naciones ahí. Amén. Entonces vemos nosotros que ese es
la número 4, ¿verdad? La verdad número 4, la verdad número 5 dice que fue creído en el mundo, creído en el mundo. Y vemos nosotros entonces que se predica en todos lados, y vemos nosotros que comienza de 120 que había en el aposento alto, se multiplica a 300, y de 300 comienza la multiplicación de los que creen en el Evangelio, y comienza a haber salvación en todas partes del mundo para la gloria de Dios. Entonces hoy podemos decir que ha habido millones de personas que han venido a los pies de Cristo a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la quinta verdad, creído en el mundo. Amén, predicado y creído en el mundo. Y después la sexta verdad dice, recibido arriba en gloria, recibido arriba en gloria. Vayamos a Hechos, capítulo 1, versículo 9, que ya lo leímos, pero vemos nosotros ahí que el Señor Jesucristo ascendió y fue recibido entonces en gloria. Dicen los ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue recibido arriba en gloria y está sentado a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a Filipenses, capítulo 2. Versículo 8 y 11, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Para la gloria del Señor. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, entendemos claramente que fue recibido arriba en gloria. Resumiendo entonces, ¿qué es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16? Hemos visto entonces que es un himno de la iglesia primitiva, un himno que nos habla del Evangelio. Nos habla del Evangelio. Si ustedes se dan cuenta, ahí está el Evangelio. Dios mandó a su Hijo y su Hijo se hizo hombre. Su Hijo fue obediente y murió en la cruz, y el Espíritu Santo lo resucitó. Fue visto por los ángeles. Sus ángeles le ministraban, le servían. A los ángeles rebeldes, Él les proclamó que los venció en la cruz del Calvario. Fue predicado por las naciones y sigue siendo predicado por las naciones. Es creído en todo el mundo, porque la iglesia del Señor Jesucristo está alrededor del mundo. Y nuestro Señor fue recibido arriba en gloria. La Escritura dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén, gloria a Dios. Ese es el Evangelio que nosotros creemos. Ese es el mensaje de la iglesia. Sabemos que tenemos una misión y que la misión de la iglesia es ser baluarte, ser sostén, ser columna de la verdad, guardar la verdad, que es la palabra de Dios. Pero también sabemos entonces que nosotros tenemos un mensaje que dar, el mensaje del Evangelio.
Les invito a ustedes que repasen este pasaje, que vuelvan a leerlo y vayan a través de todas las escrituras que yo les compartí y estudien y vean que ahí está el Evangelio. Y esta es una oportunidad más para ustedes de crecer en la fe y tener la oportunidad de que ustedes puedan compartir con otros el Evangelio, porque aquí está. Y ustedes puedan explicarles a cada manera como este hermoso himno antiguo de la iglesia primitiva nos está hablando de la verdad de Jesucristo. 6 verdades de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Tenemos una gran misión, tenemos un gran mensaje que proclamar y que predicar. Este es el trabajo de la iglesia. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.
hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.